Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1 entrevistas, a las 2 referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Muy buenas tardes, aquí estamos transmitiendo desde Dragón Estéreo, tu servidor Gustavo Ponce de León. Estamos transmitiendo desde el campus del Instituto San Miguelense y del Parque Tecnológico San Miguelense, desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Es un gusto estar con ustedes este jueves, empezando ese primer jueves, la primera semana del mes de febrero, y aquí estamos con nuestro tapabocas, aunque ahorita, o cubrebocas, aunque ahorita nos lo vamos a retirar, para poder transmitir y que tengan un mejor audio. Les recuerdo que esta cabina está totalmente sanitizada y es importante pues seguir con las reglas de sana distancia, usar tu cubrebocas, porque bueno, la pandemia sigue y ahí estamos cuidándonos unos a otros. Y yo me cuido, cuido a los demás, no se nos olvide. Y aquí estamos. ¿Tenemos imagen? No la tengo acá en el monitor. Estamos aquí en cabina como les decía, desde Dragón Estéreo. Están checando aquí mis compañeros que tengamos imagen y sonido. Te voy a dar un espacio. Que tengamos imagen y sonido. Aquí estamos ya. Muy bien, bueno, pues hoy precisamente con estas imágenes al fondo que nos hace favor de ponernos el equipo de Dragón Estéreo, pues el tema de hoy son nuestros hermanos mayores. Un tema que a mí en lo personal me apasiona, me encanta, amo a las personas de la tercera edad y pues uno ya está en ese grupo, ¿no? En algunos países, esto es información general, en algunos países como en México, a las personas mayores se les incluye desde los 60 años en adelante, mientras que en países más desarrollados es a partir de los 65 años. Pero aquí lo importante es cómo te sientes tú como persona mayor. Yo creo que llegar a esta etapa y quienes tenemos la fortuna de estar en este grupo, pues ya es una gran bendición haber sobrellevado tantas experiencias de vida, tantas situaciones, circunstancias, y llegar a la tercera edad, la verdad, es una bendición, más en medio de esta pandemia, donde algunos de nuestros hermanos pues han partido, desgraciadamente, y algunos de ellos, bueno, antes de que llegaran las vacunas, que fue la etapa más, podríamos decir, más difícil, más dura de la pandemia por el COVID. Entonces, llegar a la tercera edad, pues la verdad es una verdadera bendición. Y aquí estamos en este grupo, pero les decía, a mí en lo personal me encanta la persona de la tercera edad. Tuve la fortuna como experiencia de vida cuando yo estaba chavo, yo tendría, no sé, 11, 12 años, y vivía en ese entonces en mi adorada tierra natal, Mexicali, Baja California. Y saliendo de la escuela me dedicaba a cuidar a personas de la tercera edad, que eran vecinas o mamás de amigas de mi madre. Era algo que me fascinaba. Recuerdo con inmenso cariño a dos de ellas, especialmente a Luciana, que era una vecina que vivía al lado de nuestra casa, y su hija tenía pues un puesto importante en una compañía transnacional. Vivía con su mamá, vivía con ella, y entonces ella me pedía que si le podía hacer el favor de acompañar a su madre en las tardes una vez que yo salía del colegio. Y Luciana era una persona mayor que en ese entonces tendría unos 70 años, era una mujer maravillosa, aparte de muy bella físicamente, era
tiernísima, era una mujer muy, muy linda. Para mí era un verdadero deleite acompañarla por las tardes y jugábamos, hacíamos algunos juegos de mesa, me platicaba anécdotas maravillosas de su vida. Tenían un jardín muy grande, lo recuerdo, y caminábamos por ese jardín. Yo la llevaba del brazo a caminar. Había unas banquetas que recorrían el jardín y por ahí caminábamos. De repente nos sentábamos en una banca y ella se fascinaba con las flores que había en el jardín. Tenía una un ánimo de contemplación de verdad increíble. Ella era una de las personas que yo cuidaba cuando salía de la escuela, al mismo tiempo ahí hacía mis tareas y luego tenía otra vecina que es mi casa estaba en el centro, estas dos vecinas, y del lado izquierdo estaba Luciana y del lado derecho estaba la mamá de otra amiga de mi madre. La hija se llamaba Soledad y su mamá se llamaba Socorrito. Y también cuidaba a Socorrito, que era todavía mayor que Luciana, andaba por los 80 años más o menos. Y hacíamos lo mismo, también tenían un jardín muy grande, caminaba con ella, platicaba con ella. Algo que me llamaba mucho la atención es que ella siempre traía consigo su bolso, su bolsa de mano, y una de sus actividades que más recuerdo cuando la acompañaba era que le encantaba abrir el bolso y sacaba cosas de ese bolso, objetos, y me los enseñaba, y siempre traía un monedero con billetes y enrolladitos, recuerdo muy bien, y monedas, ¿no? Y los contaba delante de mí. En ambos casos, Luciana tenía todavía más lucidez, Socorrito ya tenía algunos problemas de lucidez mental, era más como una niña, pero las dos me enternecían muchísimo y me enseñaban muchísimo. A pesar de tener 12, 13 años, la verdad es que han sido una de mis mejores experiencias de vida. Después de ahí, de cuidarlas durante algún tiempo, lo cual me causaba un gran deleite, pues me fui a estudiar a Monterrey desde la prepa y obviamente perdí el contacto por algunos espacios porque yo regresaba a mi tierra en Navidad y en verano y las volví a ver. Siempre que regresaba de vacaciones las buscaba, por supuesto, y además, como les digo, eran mis vecinas. Y con el tiempo y los años, pues obviamente Luciana, que como les digo era más joven que Socorrito, pues fue perdiendo sus facultades, inclusive su capacidad motriz disminuyó pues esto definitivamente pues te da tristeza. Yo recuerdo que ya las últimas veces que la veía ya no me reconocía y siempre traía con ella una muñeca, como si fuera una niña. Después se cambiaron de casa, la seguía visitando a su nuevo domicilio y, y, y pues yo le hablaba de aquellos paseos, de aquellos momentos maravillosos que habíamos vivido y de repente Luciana tenía algunos ratos de lucidez y me recordaba o sonreía, pero tenía unos ojos muy dulces y una mirada muy, muy, muy dulce y la recuerdo y siempre la voy a recordar y la llevo en mi corazón. Socorrito se fue primero de este mundo y también pues con sus facultades ya desgastadas tanto física como mentalmente. Después se fue Luciana al cielo y por allá están seguramente mis dos maravillosas vecinas. Estas experiencias marcaron mi vida de una manera contundente. El estar cerca de las personas de la tercera edad te da una gran sensibilidad, no nada más a este grupo, sino al resto de la vida. Tener 12, 13 años, estar en esa frontera de la vida y luego alternar, convivir con las personas que están en el otro extremo, la verdad, es una experiencia increíble. Más adelante y por el proceso normal de la vida, bueno, pues fue a mi propia madre a quien me tocó acompañar y cuidar en la última etapa de su vida. Y gracias a Dios y gracias a la vida, pues yo ya había tenido desarrollado esta sensibilidad. Entonces, y bueno, se trataba ya ahora de mi madre, que había sido mi gran amiga y nos habíamos desprendido un poco de ese mote biológico de madre e hijo
y nos hicimos grandes amigos, viajábamos juntos, compartíamos experiencias increíbles, largas charlas, compartíamos la cocina, que nos encantaba a los dos. Mi madre pintaba y dibujaba increíble, y teníamos sesiones donde hacíamos y compartíamos este arte que ella manejaba también. Pero bueno, yo no quiero abrumarlos con mis propias experiencias de vida. El tema de hoy, como les digo, son nuestros hermanos mayores, las personas de la tercera edad. Y les repito, en México se considera a personas de la tercera edad a partir de los 60 años y en los países más desarrollados después de los 65. Pero lo importante aquí es cómo nos sentimos cuando ya estamos en este grupo. Yo creo que a lo largo del programa de hoy voy a compartirles algunas experiencias y también recomendaciones como terapeuta para quienes tienen en sus hogares, en su familia, a sus padres, abuelos, alguna tía, etcétera. Pues, ¿cómo podemos elevar el nivel y calidad de vida de estas maravillosas personas? Algunos datos que creo que son muy interesantes es cómo en el mundo y gracias a la medicina y a las actividades que hemos ido incorporando a nuestras vidas, en nuestros grupos, han ido aumentando la población de las personas mayores vivas, es decir, cada vez hay más personas mayores en buen estado y eso es bien importante, pero tiene mucho que ver con cómo hemos, como sociedad, integrado, o más bien nos hemos integrado y de alguna manera nos hemos revelado a ser recluidos en nuestros propios hogares, porque eso pasaba también antes, hoy menos que antes, gracias a Dios. Entonces, ahí les van algunos datos. Eh, Fíjense nada más, durante los últimos 71 años, la población de adultos mayores se incrementó de 13.7 millones en México, estamos hablando de México, a 15 millones, de 13.7 millones a 15 millones. Esto es entre 1950 y en el 2000, hasta el 2021. Se calcula que para el 2050, que ya no andamos tan lejos, llegará hasta 3.4 millones, o sea, el doble prácticamente, la población de adultos mayores en México. Este dato es muy interesante porque detrás de esta información, de estos números, quiere decir pues que el estándar de vida de este grupo de personas mayores ha mejorado muchísimo. Ha mejorado precisamente por la facilidad y las atenciones médicas, pero también porque este grupo de personas, de alguna manera, como dicen ahora, los 60 son los 40 de antes. Entonces, ahí conozco y tengo amigas maravillosas y amigos que andan por los 70 años y se ven muy bien, se sienten muy bien, tienen una vida social alta, claro, en estas condiciones pandémicas, conservando, por supuesto, todas las medidas que son necesarias. Pero ahí les va. Creo que esto es muy interesante y les digo, es la información cualitativa detrás de los números y es por qué hay ahora más personas mayores, por qué se incrementa este grupo y esto es a nivel mundial, precisamente por la inclusión, pero también porque la misma persona pues se mantiene de manera activa socialmente y, y, y no se autorrecluye, es decir, no se queda en su casa, ahora sí que a tejer chambritas, participan en grupos sociales, participan en actividades sociales, esto es maravilloso. Estas personas de estos grupos ahora siguen haciendo actividades de fitness, o sea, y están participando más del deporte, inclusive hay figuras a nivel mundial de personas hasta de 90 años que siguen practicando actividades como gimnasia, haciendo trote, escalando cerros, etcétera. Esto es increíble porque quiere decir que los límites se han recorrido. O sea, y definitivamente los límites están aquí y también acá en el corazón. Entonces,
Pero también los grupos de alrededor son muy importantes, es decir, los jóvenes, por ejemplo, los familiares, que están propiciando y motivando a las personas mayores a seguir vigentes. Entonces, los límites están en la mente y en el corazón. Yo creo que hay situaciones que de alguna manera refuerzan esta longevidad activa y es precisamente, primero que nada, la actitud y la iniciativa de seguir vigentes, de seguir participando de la sociedad en la que vivimos enclavados. Entonces, hay cada vez, como les decía, más movimientos donde las personas mayores se integran, inclusive alternando con grupos más jóvenes, o actividades y movimientos donde se reúnen personas de la tercera edad, este, alrededor del arte, alrededor de grupos de conversación. Conozco comunidades donde establecen y forman grupos de lectura en voz alta, juegos de mesa, etcétera. Se reúnen en los cafés. Y yo creo que esto es muy bonito porque a mí me tocó que en algún momento de mi vida, que cuando tenías ya 60 años, pues, o 70, había una especie como de autorreclusión, el resistirte a seguir participando dentro de las actividades sociales y la gente se autorrecluía, pero también el círculo inmediato de familiares, de alguna manera, no propiciaban el mantener activos a sus adultos mayores y de alguna manera, eh, pues, provocaban ese confinamiento, es decir, consideraban que ya la vida de estas personas no era tan útil, pero hoy se rompieron todos esos paradigmas, se han ido rompiendo y cada vez más personas mayores, como les decía, están vigentes. Y esto es increíble. Para reforzar este dato que les decía de la población de adultos mayores en México, vámonos a la población de adultos mayores a nivel mundial. Fíjense nada más, en el 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años en adelante superaron en número a los niños menores de 5 años. Esto es un dato muy interesante a nivel mundial. Esto quiere decir que pues ahora hay muchos adultos mayores y el grupo ha crecido, inclusive superando a este grupo de niños menores de 5 años. Y esto es en todo el mundo. Se estima que el número de personas de mayores de 80 años o más se va a triplicar a nivel mundial de 143 millones que hay actualmente en el mundo. Y este dato es del 2019 y se estima que para el 2050 tendremos en el mundo 426 millones de adultos mayores. Fíjense nada más, estamos hablando de 3, casi 4 veces la cantidad que hay actualmente. Esto, repetimos, se debe precisamente a los estándares que hemos alcanzado en la vida, tanto desde el punto de vista de la salud mental, la salud física y también la inclusión. Estos aspectos determinan en gran medida el que estos grupos sigan creciendo. Y no es una mala noticia, yo no lo veo como una mala noticia, porque precisamente, como les decía hace un rato, pues estos adultos mayores no nada más salen a hacer jogging o salen o participan en grupos culturales, etcétera, sino que cada vez están más activos dentro, inclusive, del círculo profesional, círculos laborales. Hay datos de algunos adultos mayores que alcanzando la edad de la jubilación siguen trabajando. Y se niegan, como les decía, a ser recluidos o autorrecluirse. Y si se jubilan, algunos de ellos inclusive emprenden actividades de negocio o de comercio a una edad alta, después de los 65 y hasta 70 años, quizás hasta más. Ese es el caso, por ejemplo, de Sam Walton, el fundador de Walmart y Sam's, que empezó a tener éxito en sus negocios a los 70 años. Pero no nada más él, en esferas más reducidas a nivel comunitario, conozco gente de manera personal que entre los 65 y 70 años, después de jubilarse,
han emprendido un negocio. O sea, ellos también son parte del mundo emprendedor. Y esto precisamente, por eso les digo, no es una mala noticia, ya que cada vez más adultos mayores se mantienen activos y participan inclusive de nuestra economía. Por eso no es una mala noticia, porque además, con los años, estas personas no nada más han acumulado años, sino también sabiduría y en muchos campos. Y el hecho de poder participar con los demás grupos de su experiencia de vida nos enriquece a todos definitivamente. De hecho, existen centros para la tercera edad en todo el mundo donde ahora participan tanto los adultos mayores como grupos de jóvenes, donde interactúan, intercambian ideas, opiniones y experiencias. Ambos grupos se enriquecen. Algunos asilos o casas de la tercera edad incorporan a grupos de jóvenes, inclusive de niños, que interactúan con estas personas, con nuestros hermanos mayores, y esto ha elevado las estadísticas, por ejemplo, de menor grado de factores como demencia senil. Este, ¿Por qué? Porque les digo, el mantenerse vigente, activos, en comunicación, eleva el estándar de vida y también de salud mental y física. Entonces, el consejo número uno que yo les doy a quienes tengan a sus abuelos o a sus padres mayores o algún tío o tía en su casa, pues es precisamente tomarlos en cuenta, participar con ellos, incluirlos en las actividades familiares, de grupo, los fines de semana, ¿por qué no? Llevarlos al cine, a caminar, eh, hacer estos juegos de mesa donde además de divertirse van a escuchar anécdotas. Pero alguien podría decirme, bueno, es que mi abuelo o mi abuela mentalmente ya no está a todo lo que da. Y algunos de estos síntomas más comunes son algunos hermanos mayores que pues repiten la misma historia, hacen las mismas preguntas una, dos y tres veces o hasta más, y entonces algunos de nosotros podemos perder la paciencia. Yo, como terapeuta, les reitero y enfatizo que entre más participen en charlas con ellos y en actividades, ellos pueden inclusive recuperar algunos aspectos de su salud mental. Los sé por experiencia. Entonces, mientras que lo contrario, es decir, el aislamiento, el confinamiento, pues obviamente va a ir reduciendo las capacidades de estas personas. Y vienen consecuencias debido a este aislamiento, como la depresión, la tristeza, la nostalgia. Y me ha tocado, por ejemplo, casos de personas de la tercera edad, por decirles de 80 años, que físicamente se mantienen muy bien, pero que han sido aislados por sus propios familiares. Los dejan de visitar, dejan de hablar con ellos. Y entonces ahí empiezan algunas de las a activarse, algunos de los mecanismos que luego provocan esta demencia senil o precisamente la pérdida de memoria, y estos repeticiones de relatos, de preguntas, etcétera, marcados precisamente porque no hablan con alguien más, porque les falta comunicarse. Entonces, hacerles una llamada telefónica y ahora con estos medios maravillosos como el Zoom, ponerte en contacto con tu abuelo, con tu padre, tu madre, tu tío, etcétera, de la tercera edad, es un recurso increíble. A veces somos nosotros los que empezamos con este confinamiento, con aislarlos, ¿no? Al dejar de comunicarnos con ellos, al enfadarnos porque repiten esa misma historia o porque son un poco más torpes que antes y puede caérseles un objeto, etcétera, ¿no? Algunos de ellos pueden tener ya problemas para sostener una cuchara, para sostener un vaso, y yo les digo que no hay cosa más maravillosa que poder asistir a una persona en esta etapa de la vida cuando nos necesitan. Algunos vamos a llegar hasta ahí, y tarde o temprano vamos a vivir estas situaciones en carne propia, y la verdad es que vamos a necesitar esta
estos abrazos solidarios, este acercamiento cálido de quienes nos rodean, ya sean hijos, sobrinos, eh, la persona que se te puede acercar y que viva cerca de ti. Hay casos también de personas que viven dentro de nuestra comunidad, en nuestro desarrollo habitacional y viven solas. Ya a mí me tocó vivir en una comunidad hermosa donde muchos de mis vecinos eran personas de la tercera edad y nos tocó organizar algunos días de convivencia y la verdad es que es increíble ver cómo ellos se entusiasman tanto al ser incluidos, al ser, y además ser convocados, ¿no? El solo hecho de recibir la invitación para una reunión, a ellos ya los puede motivar muchísimo. Y bueno, habrá momentos y casos en los que alguno de estas personas participando en estos grupos, pues tengan menos capacidades que los otros, pero incentivarlos, motivarlos, asistirlos, va a elevar definitivamente su estándar para permanecer en esta etapa de la vida. Entonces la invitación es esta, a tomarlos en cuenta, a participar con ellos, a incluirlos, a absorber y mucho de la experiencia de vida de estas maravillosas personas al escuchar sus historias y sus relatos. Y definitivamente hay mucho, mucho, mucho que aprender de ellos. La invitación del programa de hoy y el tema, como les digo, es nuestros hermanos mayores. Hola, Claudia Castillo va llegando aquí, nuestra querida gerente de contenidos, y siempre es un gusto saludarla, de Dragón Estéreo. Bueno, pues continuamos con el tema, ¿no? Los datos ahí están, la población de adultos mayores se ha incrementado significativamente y a mí esto me entusiasma mucho porque, como les digo, pues yo mismo ya estoy en este grupo y precisamente actividades como la que estoy llevando a cabo en este momento, que me encanta, el compartir a través de imagen y micrófonos de Dragón Estéreo con mi excelente equipo de compañeros como Luis Alvarado, que siempre es un gusto convivir con Luisito, y Cuautli, que está por ahí siempre muy calladito y con los audífonos. Bueno, pues realmente me encantan estos temas porque siempre estamos aprendiendo unos de otros. Yo como adulto mayor me encanta aprender de la gente más joven, me encanta aprender de mis sobrinos que amo, de mis amigos, de mi grupo. Precisamente, y a ver, Luis, ahí te voy a hacer una pregunta. Ayer que fue el Día de la Candelaria, que es un evento muy festejado en México, la tamaliza, ¿cuántos de ustedes celebraron ayer la Candelaria? ¿Te echaste algún tamalito por ahí, Luis? 4 tamales, yo me eché 3. Y precisamente, gracias y saludo a mi amiga Marta Carpio y a la comunidad, la hermosa comunidad de Antigua Residencial aquí en San Miguel de Allende. Por ahí está Marca Carpio, está también, por supuesto, Vivi y Ani Sosa, les mando siempre saludos. También está Edel Alarcón, si nos está escuchando, le mando saludos. Mónica Panza. Pues precisamente ayer Marta, una amiga, convocó a un grupo de nosotros para reunirnos y celebrar el Día de la Candelaria. Y entonces, pues éramos 10 personas y estaba Memo, mi hermano, que aquí nos acompaña también. Y pues bueno, hubo tamales y el atole de las monjas de la Purísima Concepción de aquí de San Miguel de Allende, que es muy famoso, Luis, el atole de las monjas, ¿lo has probado? Pues llevamos atole de guayaba que preparan las monjas y que les digo es delicioso. Y convivimos, pero además Marta hizo un ritual muy bonito con flores de lavanda. Nos entregaron un ramito de flores de lavanda a cada uno de nosotros participantes, una velita. Cada quien tenía su vela, se encendió la vela y después pedimos con esta vela pues algún deseo. Porque bueno, el festejo de la Candelaria es muy interesante y la verdad me encanta. Y ¿has probado el atole de las monjas de la Purísima Concepción? De la iglesia de las monjas. Es muy famoso y delicioso. Pues el atole fue, y los tamales, por supuesto, fueron el centro de este pequeño evento del día de ayer, en el que estuvimos mi hermano Memo y yo con estos grandes amigos, y este ritual que armó nuestra amiga Marta.
Entonces hizo ella unos ramitos de flores de lavanda que nos entregó a cada uno de los participantes, una velita ¿y por qué la Candelaria? Bueno, pues ahí les va un poquito de historia. Este evento de la Candelaria tiene su origen en Tenerife, en España, y se festeja precisamente la cuarentena después de la llegada de Jesús al mundo y en que María, después de la cuarentena, la Virgen María, pues alcanza y se recupera de la maternidad, del alumbramiento, y entonces se le llama el periodo de la luz de María, ¿no? Es el periodo después del alumbramiento de Jesús y se le llama el Día de la Candelaria porque hay una virgen por allá en España que es la Virgen de la Candelaria. La Candelaria viene de una etimología que es, creo, candelus, que significa luz, vela. Y entonces es el surgimiento de la luz después del alumbramiento de Jesús. Pero ayer Marta nos decía, bueno, también en las tradiciones celtas hay un festejo similar porque tiene que ver con la cosecha, otra vez igual como el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, pero también con la luz. El tema central es la luz, porque es el tiempo en el que precedemos antes de la primavera, ¿no? Y en algunas partes del mundo, inclusive en México, bueno, pues es el tiempo del nacimiento, de la gestación, desde el nacimiento después de la gestación, como en el caso paradójico del nacimiento de Jesús. Pues estamos cerca de la primavera, que es cuando surgen pues, los frutos, las flores y el panorama del paisaje cambia maravillosamente bien. Pero bueno, por eso se celebra la Candelaria. Yo no sé, me encantaría saber cómo celebraron ustedes la Candelaria, se reunieron en familia, en grupos, etcétera. Entonces, a los 40 días después del nacimiento de Jesús, el 2 de febrero es el Día de la Candelaria y se celebra con una tamaliza. Es una tradición muy mexicana y en algunas partes se agrega el atolito. Este, al- bueno, pues había tamales los típicos, pero yo no probé unos nada más, pero había de rajas con queso, había de pollo en salsa verde, en salsa roja y dulces tamales de piña. Y había de mole. Fíjate que yo no soy muy amante de los tamales dulces, pero pues había de piña y sé que venden de fresa también y de vainilla y de otros sabores. En algunos lugares, mezclan inclusive algunas dos frutas, pero yo no soy, te digo, muy adepto al sabor de la masa con el dulce, ¿no? Y había de mole, que yo no los probé, pero dicen que estaban deliciosos. Los que yo probé, que fueron de salsa verde y salsa roja, estaban, la verdad, muy ricos y también los de raja. Y estos tamales los hace unos amigos muy queridos. No voy a hacer comercial, pero debería, porque son muy ricos y la historia de ellos me encanta. Saludos a mi amigo Rubén y a su esposa Marta. Resulta que él se quedó sin trabajo después de la pandemia, cuando empezó la pandemia. Y hablando de personas emprendedoras, pues Marta cocina muy rico y decidieron abocarse a hacer tamales para vender. Gracias a ello, pues han logrado salir adelante y eso nos entusiasma mucho. Pero además, es un trabajo arduo lo que hacen porque luego ellos por las tardes los venden desde su carro. Son deliciosos, la verdad. Y bueno, esta tradición es una de las tradiciones deliciosas de nuestro querido México y que celebramos de manera muy efusiva aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, corazón y centro de la historia de nuestro país, de nuestra gran nación y de la que siempre nos sentimos muy orgullosos. Entonces, amigos, hay algunas recomendaciones si tenemos a personas mayores dentro de nuestro hogar. ¿Cómo puedo cuidar y asegurarme de que las personas mayores que integran a nuestra familia se mantengan vigentes mental y físicamente? Y uno de los temas más importantes es precisamente la integridad física de ellos, es decir, asegurarnos de que no tengan un accidente dentro de casa. Porque uno de los accidentes más comunes en las personas de la tercera edad pues son las caídas. Y las caídas generalmente y desgraciadamente pueden en algunos de los casos afectar pues obviamente el sistema óseo y una de las repercusiones más importantes pues son las caderas, ¿no? El que se lleguen a romper la cadera.
Obviamente hay otros accidentes que pueden ser más dramáticos y fatales, como un golpe en la cabeza. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto y cómo puedo reducir el riesgo que esto suceda? Bueno, si tienes un adulto mayor en casa, hay que tener mucho cuidado. Yo lo viví con mi propia madre y tomé estas medidas que definitivamente funcionaron. Y vas a tener que sacrificar algunas cosas, pero creo que vale la pena porque ellos van a estar mejores. Uno de los enemigos número uno y que pueden propiciar caídas en el hogar son los famosos tapetes. Las personas mayores, precisamente por ir perdiendo la capacidad motriz, pues empiezan a caminar arrastrando un poquito más los pies. Esto hace que puedan tropezarse con las orillas de los tapetes. Y generalmente son los tapetes los que pueden provocar un accidente. Entonces, eliminar tapetes, al menos de las áreas por donde ellos caminan con más frecuencia. Algunas casas pueden tener pisos que pueden ser más resbalosos. Algunos adultos mayores pueden vivir en casas de uno, dos o más niveles. Y las escaleras, pues obviamente son un factor de riesgo alto. Entonces, poner barandales, si no los hay, porque las casas modernas a veces ya no los tienen, el poder asistirlos con la ubicación de un barandal y poner estas cintas en cada escalón que son como antiderrapantes, pues puede facilitar el que ellos puedan desplazarse con más seguridad. Pero pues el consejo central es siempre que suban o bajen, tratar de asistirlos. Algunos de ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo puedo solo, y eso es bueno, eso es maravilloso. Pero sin insistir y con cautela, pues mantenerte al frente a un lado, para en caso de cualquier situación poderlos asistir de manera inmediata y evitar un accidente. Los baños son otro de los puntos importantes donde pueden suceder accidentes con nuestros queridos hermanos de la tercera edad. Eh, a la hora, aunque algunos de ellos puedan bañarse aún solos, pues es importante ubicar dentro del área de la regadera algún tapete antiderrapante, porque algunas casas tendrán azulejos que puedan, con el jabón o el champú, pues propiciar que sea más resbalosa la superficie. En algunos casos, cuando la persona ya es muy mayor, yo les recomiendo estas regaderas telescópicas que son como una manguera con la regadera al final, que ellos pueden manipular de manera más fácil y asear su cuerpo con mayor accesibilidad. Entonces también ya cuando la persona ha perdido más capacidad motriz y coordinación, entonces pues hay sillas especiales donde pueden bañarse dentro de la regadera, incluyendo esta regadera telescópica. Cuando ya necesitan la asistencia de alguien para el momento del baño, la silla sigue siendo un elemento muy útil y sobre todo mantenerse cerca de la persona. La regulación de la temperatura del agua durante el baño es otro factor importante. Algunos de ellos pierden la capacidad de poder nivelar, sobre todo cuando son llaves, que no son dos llaves, que no es un monomando, por así decirle, que lo hace más fácil el monomando, pero cuando son dos llaves ellos pueden, por su falta de capacidad motriz, batallar para coordinar y nivelar la temperatura adecuada del agua. Entonces, ayudarlos, asistirlos a poner la temperatura adecuada para que ellos se bañen, pues es la verdad muy importante. Algunos de ellos en edad todavía más avanzada y con menos capacidades, quizás inclusive ya no puedan tomar un baño tradicional de regadera y entonces pues vienen los baños de esponja, ¿no? Que a veces ya son dentro de sus habitaciones, en las camas, pero que siguen siendo muy importantes mantener la higiene de las personas que han perdido casi por total la capacidad motriz, porque el hecho de permanecer mucho tiempo sentados o acostados, ya sea en la cama o en un reposedo o cualquier otro tipo de sillón, pues puede causarles ronchas, llagas, inclusive la aparición de bacterias o hongos, etcétera. Por descuido, esto puede convertirse en una infección más grande
y más difícil de contrarrestar con el tiempo. Entonces, checar las áreas íntimas, las espaldas, que es una de las partes más, estas dos partes son de las partes donde más pueden darse estas situaciones, pues es importante verlo con regularidad, mantener seca la parte de la espalda, porque a veces si hay calor, ellos si se mantienen mucho tiempo recargados en un sillón, en una silla o en la cama, pues pueden sudar. Y la sudoración, pues obviamente va a provocar algún tipo de infección o comezón que no pueden ellos atender de manera inmediata. Entonces, mantenernos atentos a estas necesidades básicas nos va a ayudar a todos, a ellos a mantener una calidad de vida funcional y sana, y a nosotros precisamente mantener la armonía y el equilibrio dentro del grupo, de la familia. La alimentación es otro factor muy importante. Algunas personas mayores pues llegan a desarrollar algunas disfunciones en su capacidad de ingerir, o precisamente por tener alguna morbosidad pueden requerir de dietas especiales, y esto es importante tener siempre un nutriólogo, quienes tienen la capacidad, y si no existen centros de asistencia pública como el CAICES aquí en San Miguel, que la verdad es maravilloso, donde hay nutriólogos que pueden orientarte de cómo asistir en la parte alimenticia a tu hermano de la tercera edad. Entonces, hay algunos que desarrollan diabetes, y hay diferentes tipos de diabetes, la diabetes 2, la diabetes mellitus, que requieren obviamente, aparte de algunos fármacos, dietas especiales. La buena noticia también, porque siempre hay buenas noticias en estos panoramas, es que gracias a la diversificación en los mercados de productos, pues ahora hay muchos alimentos que pueden apoyar a las personas con este tipo de cuadros como la diabetes. Hay pastas integrales, hay arroz integral, galletas integrales, puedes hacer un pastel con harina integral o harina de avena, que la verdad quedan deliciosos. Un pan de plátano con harina de avena, la verdad. Debo un pan de plátano. Precisamente acabo de comprar harina integral para hacer este delicioso pan de plátano. Y hay muchos mitos, fíjate, acerca de las personas con diabetes, de que si las frutas y, por ejemplo, el plátano. Pero cuando logras el equilibrio nutricional, las frutas pueden ser un elemento maravilloso con las personas de la diabetes. El plátano es una de ellas, la sandía, el melón. Algunos mitos son alrededor, por ejemplo, de frutas como la naranja, que por ser dulces se cree que pueden afectar a las personas con diabetes, pero no. O sea, el jugo de naranja puede ser sano si el resto de la nutrición durante el día está bien equilibrado. Hay sustitutos que vienen de la fructosa o de las frutas, como, bueno, hay varias marcas en el mercado. Hay que leer muy bien, y es una recomendación importante, la información nutricional y balance de cada producto, para saber pues la cantidad de carbohidratos que traen, porque los carbohidratos pues se convierten en azúcares, y esto pues definitivamente puede alterar el nivel de azúcar de las personas. Pero si no hay diabetes, y algunas de nuestras personas mayores, amadas personas mayores, tienen ya dificultad para la ingesta. Por ejemplo, algunos han perdido sus piezas dentales y usan prótesis. Y a veces es un poco incómodo para ellos el masticar con prótesis. Hay que observar periódicamente la calidad de las prótesis, hacerles limpieza. Esto es muy importante para que no se alojen bacterias que puedan después dañar las encías. También la encía de la persona mayor pues se va reduciendo, se va perdiendo. Algunas no tendrán prótesis y les faltan algunas piezas, y aún así eh, pues comen, ¿no? Y a veces las piezas que se pierden son las centrales y quedan algunas a los lados. Entonces hay que incluir en sus dietas pues alimentos que sean fáciles de masticar, de procesar, incrementar las sopas, las pastas, más bien las cremas, y por supuesto, ¿cómo se llaman?
por ejemplo, yo hubo un momento en que a mi mami, en algún momento, por algún padecimiento, le llegué a dar alimentos para bebés como los Gerbers, las papillas. Algunas las puedes hacer en casa y es muy fácil incluirles en estas papillas verduras, frutas, y también se pueden hacer hasta con pollo, carnes, etcétera. Entonces, facilitarles a ellos la nutrición y no dejar pasar en estas etapas de su vida el aspecto de la nutrición, pues obviamente les va a dar una alta calidad de vida. Y por supuesto, esto les va a permitir seguir disfrutando aún en una etapa de edad muy avanzada, pues seguir participando con nosotros y participando de nuestras vidas y nosotros de la de ellos, ¿no? Cuando nosotros logramos culturalmente y socialmente incluir, amar y brindarnos a las personas mayores, creamos una sociedad en armonía, en equilibrio. Somos una especie como cualquier otra. Y ayer veía unos videos que están increíbles y me encantan, donde una madre leona, por ejemplo, cómo protege a los cachorros. Veía un video donde una madre águila está yendo a alimentar al nido a sus polluelos, y en una de esas que vuela para traer comida llega una serpiente y llega justo de regreso a la madre águila y ataca a la serpiente para defender a sus polluelos. Pero también hay dentro de las especies que llamamos inferiores, y lo digo entre comillas porque pues yo no las veo tan inferiores, nos enseñan muchísimo, cómo, por ejemplo, las águilas cuando llegan a una edad muy adulta, normalmente tienden a perder el pico y ellas, alguna especie de águilas, y lo leí hace poco tiempo, se someten a sí mismas a un nivel de transformación increíble. No sé si lo has visto, Luis. Y llegan ellas mismas a romper su pico, pegándolo contra rocas o troncos, para que éste vuelva a nacer, o sea, vuelva a producirse. Y entonces ellas agarran como un segundo aire, o se transforman a sí mismas, y además empiezan a volar, a buscar el lugar más alto, y a volar, y ahí es donde empiezan a esperar a que surja el pico de nuevo. Anidan en algún lugar muy alto y viene una segunda etapa de su vida maravillosa en la edad más alta que puedan alcanzar. No se dan por vencidas. Y se aíslan, esto lo hacen solas, hasta que finalmente mueren. Sí, algunas especies, hay variaciones. Me dice mi compañero Luis que algunas arrancan las plumas. Sí, de hecho renuevan las plumas de sus alas. Este, ¿Mande? Exacto, es reinventarse totalmente. Bueno, precisamente, algunas personas mayores y ya muy mayores nos dan un maravilloso ejemplo precisamente de esto, Luis. Esta analogía con esta especie de águilas, y algunas de ellas se transforman. Entonces, ahí hay casos increíbles como de esta mujer que creo que acaba de cumplir 90 años, no me recuerdo ahorita el nombre, creo que es neoyorquina, que es ya un ícono, inclusive en la moda, es un gran referente, y ella se viste increíble, diseña su propia ropa, sus outfits, su apariencia, inclusive combina sus lentes con su ropa y con el resto de la indumentaria, accesorios, etcétera. ¿Será Iris Apfel? Ella mera. ¿Cómo se llama? Iris o Iris, como lo quieras pronunciar. Se llama Ivy, sí. Apsel es un gran referente, un gran ícono a nivel mundial, y bueno, está activa en las redes sociales, inclusive creo que está participando en una editorial. Ella es. Imagínate nada más, este tipo de personajes que nos motivan a seguir vigentes, a seguir hacia adelante. La edad finalmente está en la mente y en el corazón, pero también de quienes rodeamos a las personas de la tercera edad. Yo los invito a invitarlos, a incluirlos, a participar con ellos. Siempre vamos a aprender y a nutrirnos muchísimo de las personas que ya rebasaron la mayoría de la edad, y que se encuentran, yo diría, en el momento más importante de la vida, que es donde se alcanza la plenitud. Y la plenitud
es el mejor estado que puede alcanzar una persona. Irse de este mundo en un estado de plenitud debe ser maravilloso. Pero la plenitud se alcanza cuando nos brindamos, cuando motivamos a los demás, cuando les participamos de nuestra propia experiencia de vida y, por supuesto, cuando los demás, los más jóvenes, los incluimos, los apapachamos. Yo creo que, más bien estoy seguro que el elemento más importante en el que podemos, yo creo que la amalgama más importante que nos puede unir como seres humanos es y seguirá siendo siempre el amor. Los invito a brindarnos en amor, a brindarnos en solidaridad, a brindarnos realmente de corazón, a hacer a un lado la indiferencia, a ser más empáticos y, por supuesto, a elevar por encima de todas las circunstancias nuestra gran capacidad espiritual para que la mente, el cuerpo estén alineados con el resto de todo lo que nos rodea, con el universo mismo. Como dicen, en cuerpo sano, mente sana. Entonces, incentivar a nuestros hermanos mayores con pasatiempos, hobbies, actividades al aire libre, incluirlos, esto definitivamente nos va a fortalecer como sociedad, nos va a fortalecer como especie y, por supuesto, vamos a prolongar con calidad de vida a aquellos que llegaron antes que nosotros, inclusive a quienes nos dieron la vida. Yo los invito a poner en acción esta gran capacidad nuestra de amar. Esto fue, amigos, espero que haya servido el programa. Esto fue a la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor, Gustavo Ponce de León. Y recuerden que estamos transmitiendo desde Dragón Estéreo lunes y jueves a las 3 en punto en vivo. Pero si no lo viste hoy en vivo, puedes entrar a nuestra página es dragonestereo.com. Y también en YouTube puedes, si entras por Dragón Estéreo, vas a encontrar almacenados toda la programación de nuestra estación de radio en línea. Un saludo para todos los que hoy nos escucharon y nos siguen. Y aquí nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor, Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.